Hello all and welcome. Good morning, and to some of you, good afternoon. I see that our participants has remained stable for a while, so I figured it was time to introduce us all and say hello. I'm going to share my screen. All right. My name is Carla Vierteller, and I work for the National Sexual Violence Resource Center. And I want to introduce you to your presenters today. We have Kat Fribley and Elizabeth Edmondson Bauer from the Resource Sharing Project. We have Rebecca Moses from JBV Consulting. And then finally, we have Condencia Braid from the National. Tenemos a Condencia Braid de la Organización Nacional de Hermanas de Color contra la agresión sexual. Y hoy vamos a hablar acerca de la agresión sexual, la vivienda y los fondos de HUD, sobre todo para las coaliciones estatales y territoriales. Pero primero quiero hablar acerca de de dónde surgió todo este trabajo. Y el NSBRC es parte del Centro de Asistencia Técnica en torno a la vivienda y recibe fondos de parte de 4 financistas, y creo que es el único proyecto que recibe diferentes fuentes de fondos federales, y crearon una fuente de recursos. Varias personas recibieron y solicitaron fondos, y ahora tenemos un consorcio que está compuesto por la Alianza Nacional por Vivienda Segura, Collaborative Solutions, la Red Nacional contra la Violencia Doméstica, el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Doméstica, y también NSBRC, quien se unió recientemente. Y me voy a detenerme porque iba a darle tiempo al intérprete para dar un anuncio. Entonces, disculpe, Vanessa, compártanos un poco acerca de cómo acceder a la interpretación. Hello. Thank you. Okay, so can you hear me? Okay. Very well. So I will read a brief announcement. Thank you once again. So today's event will be conducted in English with live interpretation available into Spanish. To listen to the interpretation on a computer, locate the globe icon along the bottom row of your Zoom screen and select Spanish. If you're joining via the Zoom app on a mobile device, click more on the 3 dots in the bottom right corner of your screen, select language interpretation, then choose Spanish and click done. If you would like to hear only the interpreters without the original speakers in the background, click mute original audio when selecting your language. And we ask that everybody, English speakers and even bilingual folks, please choose a language to ensure clear communication. And you can change your listening language at any time throughout the program. Now I'm going to say the same thing in Spanish. El evento de hoy se llevará a cabo en inglés. Si desea escuchar la interpretación al español en su computadora, haga clic en el icono del globo terráqueo en la parte inferior de la pantalla de Zoom y seleccione español. Si se está uniendo a través de la aplicación Zoom en un dispositivo móvil, seleccione su idioma haciendo clic en More, más, o en los 3 puntos en la esquina inferior derecha de la pantalla. Seleccione Language Interpretation, que es interpretación del idioma, luego elija Spanish y haga clic en Done. Listo. Si desea escuchar solo a los intérpretes sin los ponentes originales, haga clic en Mute Original Audio para silenciar el audio original cuando seleccione el idioma. Y se pide que todos, incluso los que hablen inglés y los bilingües, que seleccionen un idioma para permitir una comunicación clara, y se puede cambiar de canal de audio para escuchar en otro idioma en cualquier momento del programa. Gracias. Thank you. Thank you, Vanessa. Again, my apologies, everyone. Sometimes I get a little over-enthusiastic, but that is no excuse. So I want to continue sort of where we were. So these are our technical assistance partners in the DV-TAC housing group. And there was a point maybe 3-4 years ago where the consortium got together and realized they were funded to do work around sexual violence in housing, but they realized they did not have the expertise to do so. So they got a group of us together in Washington who had been doing sexual violence in housing work, and just sort of had us talk through some ideas
about, how sexual violence in housing works, how different it is from domestic violence in housing. ¿Cómo funciona esto en términos de los servicios necesarios y los servicios provistos? Y nos dieron la oportunidad para presentarle a los financistas federales, solicitamos fondos y luego nos convertimos en un consorcio. Y dentro de este trabajo estuvimos trabajando con otros grupos como Condencia Braid y con el RCP. Elizabeth y Kat han sido unos colaboradores excelentes con nosotras durante este trabajo en NSBRC. Y quiero compartir que no pudimos cambiar el nombre del consorcio de asistencia técnica, pero es algo en que llevamos en marcha actualmente. Y es algo emocionante y también quiero permitir que mis colegas del NSBRC puedan presentarse. Jen, ¿quieres presentarte? Hola, soy Jen Brenner, soy coordinadora de desarrollo de recursos y yo ayudé a planificar la reunión del día de hoy y arreglar todo para el día de hoy. Quizá hayan visto de mi parte. Hola a todos y todas. Soy Rudy Marvin. Soy especialista en el Centro Nacional de Recursos contra la Violencia Sexual y muchas gracias por venir. Gracias a ambos. Y ahora les voy a compartir algo que ya conocen bien, solo para que sepan. Pero ahora vamos a entrar en la reunión. Vamos a comenzar con 2 preguntas de encuesta, simplemente para consultar cómo estamos a nivel conectivo en términos de el trabajo con la vivienda. Entonces, nuestra primera pregunta, ¿han trabajado con algún tipo de sistema de vivienda? Sería las Communities of Cares o COCs en su estado han trabajado con fondos del Departamento de Vivienda, HUD, o han recibido o han recibido fondos locales desde su estado, dentro de su estado. Esta es nuestra primero seminario, es nuestro no había puesto en la pantalla la encuesta, entonces por eso es que no aparecía. Entonces, ¿han trabajado en algún momento quieren compartir, bien sea en el chat o simplemente activando el micrófono, qué tipo de trabajo con vivienda o con fondos de vivienda han trabajado en sus estados? ¿Alguien que quiera compartir o que quieran poner en el chat también está muy bien? Bueno, está bien. Somos parte de la coalición estatal y somos parte de nuestra coalición de vivienda, la cual es muy nueva y mi puesto está financiada con fondos de HUD y, por ejemplo, Hillary está diciendo que su puesto está compartiendo o recibe fondos o está haciendo para coordinarse, recibe fondos de HUD. Estos son, y por favor pongan su estado cuando hablen de su experiencia. Y esto es para trabajo exclusivamente de violencia doméstica o en torno a la agresión sexual o ambos. Ambos. Estos son los resultados finales. Gracias por tenerme paciencia durante esta reunión. Tenemos otra segunda encuesta. ¿Alguien? Ok, aquí la tenemos. ¿Hay alguien en su estado que esté haciendo trabajo en torno a la vivienda y las agresiones sexuales, bien sea que sean ustedes o alguno de los programas con quienes estén trabajando? Y muchos que dijeron que no saben, 2 sí, y hay unos que son duales.
que muchas veces significa que el trabajo en torno a la agresión sexual o los que trabajan con víctimas de agresión sexual quedan de lado, sobre todo en el tema de la vivienda. Entonces, por favor, siéntanse libres de compartir más información en el chat. Y queremos que esto sea muy interactivo porque, como ustedes saben bien, no se está haciendo mucho en torno a la violencia sexual y la vivienda y no se conoce mucho al respecto. De hecho, hemos estado escuchando de algunas cositas que han estado pasando en todo el país, pero estamos tratando de recopilar todas esas ideas y testimonios y compartirlos en todo el país para que la gente tenga idea de cómo apoyar este trabajo que combina la intercesoría en torno a la agresión sexual y la vivienda y cómo hablar al respecto y tener un diálogo bien nutrido en torno a toda esta información. Así que muchísimas gracias. También brevemente quería compartir que como parte de nuestros fondos, no, y como dije al principio, no sabemos mucho, pero nuestro primer punto es crear una bibliografía para darles una idea acerca de cómo se hizo la investigación en torno al vínculo con la vivienda y la agresión sexual, y también lo que estaba disponible en términos de fondos, y luego creamos una lista exhaustiva de recursos relacionados con este tema y también vinculando la indigencia y su impacto o posible vínculo con la agresión sexual y también una serie de infografías. Se los voy a poner en el chat y tenemos una página web dedicada a eso. Estamos haciendo más y a medida que continúe este seminario web, vamos a compartirles más recursos. Y si surge algo donde están buscando algún tipo de información, no duden en hacer preguntas en el chat o comunicarse con nosotros después. Otra de las cosas que queremos que les quede el día de hoy es que somos un proveedor de asistencia técnica. Entonces, quizá no sepamos la respuesta, pero tenemos la capacidad de ayudarlos a pensar, ayudarnos a planificar. Entonces, estamos aquí como recursos para ustedes. Y con esto voy a pasarle la palabra a Elizabeth y a Kat para hablar acerca de estos servicios de vivienda para los sobrevivientes. Hola amigos, soy Kat Fribley y estoy con el proyecto de recursos compartidos que los conozco mucho de ustedes. Me encanta verlos en este seminario web y tener la oportunidad de profundizar con preguntas en torno a la información, cuál es el vínculo entre la agresión sexual y, bueno, las necesidades de vivienda. Y cuando hablé con Elizabeth, dije que algo de las cosas útiles sería darles un contexto. Quería compartir con ustedes que hemos estado teniendo este tipo de conversaciones con ustedes, como lo hemos hecho a través del RCP junto con Rebecca Moses, hemos estado haciendo trabajo en torno a la vivienda tradicional, sobre todo los subvencionados a través de WW, que ya están haciendo este tipo de trabajo para ayudarlos a potenciar su trabajo dedicado a la vivienda. Entonces, quizás nos hayan visto allí. También estamos colaborando con el Centro de Recursos Nacionales contra la Violencia Sexual y otros grupos nacionales para pensar de manera más amplia, porque la vivienda transicional es solo una partecita del mundo de la vivienda. Entonces, esto es parte de por qué todo esto surgió. Para muchos de nosotros que somos organizaciones que nos enfocamos en la agresión sexual, HUD, el Departamento de Vivienda, es un mundo totalmente misterioso y desconocido. Y entonces pensábamos que iba a ser muy útil eh, organizar una oportunidad para que las coaliciones pudieran profundizar en torno a HUD y los recursos disponibles y realmente centrarnos con respecto a lo que el vínculo entre la violencia sexual y la vivienda. Entonces, una de las cosas que me gusta hacer es centrarnos con algunos trucos de, bueno, para justamente enfocarnos. Y el hecho de que alguien tiene, hubo algunos de ustedes que tienen a su bebé, me encanta. Quiero reconocer que todos nuestros trabajos se enfoca en centrar las necesidades de los sobrevivientes de agresión sexual, sobre todo lo que están viviendo racismo estructural y desigualdades sistémicas. Esa es la clave de lo que queremos cambiar y que queremos ayudar a la gente a acceder a vivienda. Y quiero que quede claro que el día de hoy, dentro de nuestro trabajo, estamos hablando específicamente acerca de la violencia sexual
fuera del contexto de violencia entre parejas o violencia doméstica. Esto es sumamente importante y tenemos que pensar en cómo atendemos mejor a los sobrevivientes de la violencia doméstica y otros tipos de violencia, violencia interpersonal que también hayan vivido incidentes de violencia sexual, pero el día de hoy, para el trabajo que estamos haciendo el día de hoy, es un enfoque exclusivo en los sobrevivientes de agresión sexual. Y hablamos de esto porque cuando hablamos de esto fuera de un contexto, entonces la gente se le dificulta incorporar esto dentro de su trabajo de vivienda. Entonces queremos crear espacio para esa conversación y realmente centrar y enfocar las necesidades de los sobrevivientes. Entonces, a medida que hacemos eso, quería simplemente darnos algunas realidades. La inestabilidad de vivienda y la indigencia son factores de riesgo. La violencia sexual también, viceversa, es un factor de riesgo para la inestabilidad de vivienda y la indigencia. O sea, es de doble dirección. Sabemos que la violencia sexual ocurre algunas veces debido a la falta de vivienda. Entonces, queremos asegurarnos de que siempre tengamos en cuenta esas dos realidades a medida que seguimos viendo las barreras, los obstáculos y qué es lo que ofrece el departamento de la HUD. Y también muchos de estos individuos, sobre todo menores de 18 años, pierden su vivienda debido tras algún incidente de agresión sexual. Y esto contribuye a más factores de riesgo más tarde en la vida. Y es importante centrar esto en la vida, en torno a qué es lo que necesitan los sobrevivientes en términos de intercesoría de vivienda y de vivienda en sí. Y queríamos un espacio para poder hablar con ustedes, sabiendo que ustedes son los que están hablando con los programas en sus estados y en sus territorios acerca de cómo abordar este tema fundacional. Y ahora, dentro del contexto de la COVID, sabemos que es una realidad incluso más visible. Es una realidad que los sobrevivientes necesitan soluciones de vivienda más que nunca y que a medida que estamos evaluando quién necesita vivienda, no es igual para todos. Y entonces los que encaran desigualdades sistémicas y racismo sistémico necesitan una intervención incluso mejor y más amplia en torno a la vivienda. Entonces, la COVID también ha elevado esta conversación sobre la violencia sexual y en la necesidad de vivienda, porque la COVID nos ha ayudado a quitar las capas que quizás estaban ocultando parte de cómo funciona y cómo se desarrolla la violencia sexual. Y la gente generalmente viven violencia sexual dentro de sistemas o estructuras de vivienda, quien sea un vecino, podría ser el propietario o un empleado conserje o de mantenimiento, pudiera ser un compañero de cuarto u otra persona que controle la vivienda. Y queremos elevar esto también, porque creo que con frecuencia, sobre todo cuando utilizamos una óptica de violencia doméstica, es difícil recordar que algunas veces la violencia sexual no está ocurriendo en la casa de parte de otra persona que viva con el individuo afectado, que sea parte de la familia, pero pudiera estar ocurriendo dentro de un contexto diferente. Y la COVID realmente nos ha ayudado a elevar ese tema de una manera desafortunada, como lo hemos visto a propietarios y personas que son dueños de hogares, que realmente hacen presa fácil de ese tipo de personas que viven allí y que necesitan un diferente tipo de vivienda. Entonces, todo esto viene para, bueno, indicar que los sobrevivientes merecen una buena vivienda, un buen lugar seguro donde vivir. Entonces, cuando hablamos acerca de violencia sexual, esa intercesoría de vivienda puede ser algo muy útil para crear este tipo de espacios de seguridad y esos espacios de sanación y esos espacios de comodidad. Y las coaliciones en particular tienen un enorme papel que pueden jugar en esto. Y también quiero decir que a medida que estamos conversando al respecto de manera esencial acerca de la justicia racial y cómo nos imaginamos que ocurre en nuestro trabajo dentro del sistema penal,
La vivienda es otro sistema en el cual pudiéramos invertir para la sanación de los sobrevivientes. Incluso al pensar en todos los sistemas y cómo interactuamos con ellas, la vivienda puede ser uno de esos lugares que crea oportunidad para la sanación de los sobrevivientes de agresión sexual. Entonces, estos fueron mis grandes conceptos para centrarnos. Y si tienen conceptos adicionales o si se están enfocando en la vivienda y su vínculo con con la violencia sexual, ¿hay algún otro tipo de contextualización que ustedes utilizan para sí mismos y que realmente quieren compartir? Porque nos encantaría escucharlo. O alguno em, que perdí, por favor, eh, ayúdenme. Just because this has come up in different conversations recently, Kat, I think a Y link debido a economic que justice esto se in habla this también de la conversation is essential. And then justicia eh, we are really económica, es trying to algo get us here so we can esencial y realmente more estamos meaningful tratando conversations of de tener housing conversaciones más on housing as prevention work with the HOPE significativas program. acerca de cómo la vivienda puede ser trabajo de prevención. Me encanta eso y me gustaría añadir que muchas veces la gente que está adelante, en el frente de todo esto, cuando los que están liderando con todo esto, todas esas organizaciones queer y trans, esto es porque muchos queer y trans han estado experimentando la indigencia por muchas razones, mucho por quién ellos son y su identidad. Y lo que yo he esperado es aprender de personas que ya están haciendo ese trabajo y es la razón por la cual queremos que todos los que estamos aquí hoy participemos de esta conversación. ¿Me perdí de algo? ¿Hay algo más? No, yo no creo. Yo simplemente iba a decir que algunas de las barreras que nosotros vemos específicamente para los sobrevivientes de violencia sexual, Kat realmente lidió con muchas de estas a grosso modo, pero lo que vemos es que los sobrevivientes de agresión sexual ocupan un lugar seguro donde poder sanar sus corazones y también un acercamiento holístico y también durante toda la duración de este trauma, recibir ayuda. Esto se refiere a estructuras, fondos, apoyos, personas que estén tomando decisiones en lugares donde ellos tengan poder y autoridad. Y con esta perspectiva es como se tienen que hacer todos estos programas. Para los sobrevivientes de violencia sexual, los cuales están presintiendo peligro en ese momento. Estamos viendo muchos programas como la definición de indigencia, que tal vez no se toma en cuenta, y también la interacción entre la indigencia y la violencia sexual. También los que financian esos programas muchas veces no entienden la violencia sexual eh, específica. Y muchas veces la gente que está en torno a la dinámica de la violencia sexual y sus necesidades especiales, em, y también es importante que la falta de entendimiento de cómo la violencia sexual impacta a las personas a lo largo de su vida. Tal vez no es una violencia que, por ejemplo, tenga que ver con la vivienda, pero eso es un cambio de mentalidad en las personas que están viendo cómo el trauma ha impactado a las personas a lo largo de su vida y también cómo impacta el tema de vivienda. Y había acá algo que yo también quería mencionar, algo que Kat dijo, las personas que han cometido algún daño sexual o algún daño. Otra gente pueden ser también los que tienen las propiedades, los dueños de esas propiedades, pueden ser los vecinos, pueden ser personas que viven en el mismo campus que usted o
el mismo lugar que usted. Estamos viendo a todo tipo de personas porque las personas viven en todas partes, ¿no es cierto? Así que es importante ver que muchas veces las personas que trabajan en el tema de viviendas también ellos pueden ser sobrevivientes, pero estamos realmente hablando sobre algunas barreras, tratar de quitarlas para poder aumentar el conocimiento que la gente tiene de la violencia sexual. Y aquí también vamos a hablar del financiamiento de Jubut del Departamento de Vivienda y Desarrollo Humano. Y la primera cosa que queremos hacer, Rebeca, es preguntarles a ustedes si ustedes han tenido oportunidad de escuchar el webinario que hicimos con las personas del HUD. Si hay alguna pregunta que ustedes quieran poner. Y si ustedes quieren, por favor, incluir sus preguntas en el chat o simplemente activan su micrófono y pueden presentar su pregunta. Rebeca. Hola a todos, yo soy Rebeca. Yo soy una consultora y veo acá muchas caras familiares de personas con las que he tenido el privilegio de conectar con respecto a este tema, así que me encanta verlos acá. Los he visto en coaliciones y lugares que tienen que ver con este tema. Es un honor estar acá con ustedes para poder hablar acerca de este tema tan importante. Y con muchas oportunidades que tenemos en el futuro, también tenemos retos. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver el webinario que Lisa Kaufman hizo con el consorcio con respecto a la vivienda? Más que todo porque pensamos en expandir un poco más de los puntos que hablamos en ese webinario, pero quiero saber cuánta gente que está aquí conoció eso. Y tal vez reconocer que hay gente que está acá que han tenido muchísima experiencia con el HUD, pero otros deben estar pensando, ¿qué es eso? ¿Qué son esos acrónimos? No los conozco, pero aunque ustedes hayan visto ese seminario, puede ser que no conozcan muchos de esos acrónimos. Ustedes no saben de qué se tratan esos diferentes programas. Hay gente que está aquí en esta conferencia que conocen el detalle de todo, pero hay otros que no. Ustedes saben que las personas pueden experimentar violencia sexual de cualquier persona en cualquier parte y no puede estar no relacionado con el tema de vivienda, pero la diferencia en nuestra experiencia es que nos trae y nos posiciona en un lugar donde podemos dar una mejor respuesta a las personas con respecto a encontrar soluciones para vivienda, especialmente para los sobrevivientes de violencia sexual. Así que, ¿cuánta gente pudo ver el webinario? ¿Hay alguien que tenga alguna pregunta específica con respecto a este webinario que se grabó? Alguna gente lo vio, otros no. Y está bien, no se preocupen si la gente no ha podido verlo, pero el propósito de esta conversación es que haya un marco suficientemente ancho donde quiera que usted esté y cualquiera que haya sido su experiencia, podamos conectar con usted y poder que usted pueda entender todo este tema de vivienda y hacer conexiones significativas. Ok, viniendo desde un punto de vista amplio de una coalición, ¿cuál es el papel de una coalición? ¿Cómo contribuir con respecto a personas que han experimentado violencia sexual y la vivienda para ellos? Y lo que he escuchado cuando he hablado con muchos de ellos es cuando ellos simplemente han dejado que quien pone los fondos sea el quien establezca las reglas. Muchas veces hay cosas que se pierden, cosas que la población que necesita ayuda pierde, no pueden transmitir el mensaje que necesitan. Muchas veces hemos visto que ambos no están en la misma sintonía, no se están comunicando suficiente. Usted tiene todo este dinero y la gente viene por usted. Y como Elizabeth dijo, no calzan tal vez con la identificación de lo que HUD considera
como la descripción de un indigente. Entonces, a veces se tiene el dinero, pero no se puede asignar. Entonces, muchas veces, no toda la necesidad de HUD requiere que usted em, cumpla con esos requisitos, pero con respecto al trauma vicario, a las cosas que una persona sufre, todos los sobrevivientes a veces están aquí, pero muchas veces el dinero está, pero se traslapa, se pierde, no les llega. Y muchas veces esto aumenta el trauma con respecto al tema de vivienda, porque pues está el dinero, pero no está llegando donde se necesita. Y mis colegas presentadores también querían dar comentarios, así que por favor sientan la libertad de integrarse a esta conversación. Tal vez no tuvimos tiempo de que cada uno se presentara, así que por favor adelante. Si usted quiere simplemente active su micrófono y adelante. O si yo uso un acrónimo y no lo entienden, adelante por favor. Quiero pedir que mis presentadores, mis colegas que también están presentando, nos intervengan también. Rebeca, yo quería preguntar algo. Estoy pensando si es Nady, pero no lo estoy pronunciando bien. They said they were somewhat new to their role, but I Parece que ella dijo algo que era nuevo para su trabajo. ¿Cómo es que la necesidad de TV y SP sobrevivientes cambia en términos de vivienda? Yo creo que no necesariamente son diferentes en muchas maneras. Más frecuentemente, en temas de violencia sexual, la gente necesita abandonar la casa donde está viviendo con su persona porque está experimentando violencia sexual. O sea, tiene que salir de ahí. No pueden estar juntos. Eso quiere decir que hay muchas razones por las cuales una persona tiene que abandonar su hogar. Tiene que ver con violencia que puede ser perpetuada por su compañero o puede ser perpetuada por quien es el dueño de la casa o un vecino, etcétera. Pero esta definición de necesidad de huir de su casa es una barrera porque muchos de ellos son sobrevivientes de violencia sexual. Muchas veces la gente no entiende lo que significa este estado de estar, digamos, en huida, por decirlo así, donde tienen que huir de su casa, tienen que salir. Y este término se acuñó más que todo en lo que tiene que ver con violencia sexual y tráfico de personas. Hay un poco de mala comunicación entre las partes, pero también esto puede aplicarse a los sobrevivientes de violencia sexual, sobrevivientes de trauma. Acuérdense que los sobrevivientes son sobrevivientes de múltiples formas de trauma, no solo una. Así que es específicamente con el tema de la necesidad de huir de su casa, pero muchas veces tiene que ver con que usted no se siente cómodo en su trabajo o en su casa y usted tal vez puede quedarse ahí, pero usted no quiere quedarse en ese mismo lugar. Mucha de la gente con problemas de vivienda, su mayor impedimento, la barrera más grande es poder tener el depósito necesario para poder asegurar una nueva renta, un nuevo lugar. Y hay muchas diferencias entre estos dos términos, pero hay que ver qué es lo que los sobrevivientes necesitan. ¿Puedo hablar sobre ese tema? La vivienda es la vivienda. Lo que necesita es que muchas veces, como con muchos otros servicios, la violencia sexual tiene necesidades muy específicas porque a veces las personas que están experimentando diferentes tipos de violencia tienen diferentes necesidades, pero muchas veces si queremos ahondar en esto, es importante entender esto, porque muchas veces estamos hablando de la vivienda, pero no solamente la vivienda, simplemente no solo la casa, el espacio, sino
servicios de apoyo que van a lo largo, que acompañan la vivienda. Y cómo esto se ve tiene que ser distinto para poder atender las necesidades específicas de personas que han sido víctimas de violencia sexual. Rebeca, yo sé que tienes más todavía para agregar a esto. Sí, así que esta conversación, o sea, si ustedes quieren intervenir, adelante, por favor. Hoy realmente quisimos regresar y no meternos en los detalles muy pequeños de esto. Por ejemplo, no vamos a meternos en detalles cómo hacemos para aplicar a este NOPA. Em, es importante saber que el dinero para la continuación del cuidado, así es como ellos nos enseñan. Vamos a hablar un poquito sobre esto, de esos detalles, pero queremos que las personas vayan aún más atrás y antes de que ustedes lleguen al punto donde reciben el dinero y ustedes simplemente lo ponen a disposición de sus programas, usted antes de poner fondos a disposición sin saber bien cuáles son las necesidades de las personas, es importante que usted analice esto. ¿Cuál es el mejor lugar con el tema de la intercesión a favor del tema de vivienda? Y muchas de las cosas que hemos hablado en esta definición de criterio de elegibilidad se han convertido en una barrera. ¿Qué clase de asesoría puede darles a esas personas? ¿Cuál es el rol de la coalición para tratar estos temas? Y otra cosa que la coalición está pensando es que este tipo de políticas y de asesoría a las personas, todo el tema de vivienda y desarrollo urbano, ¿cómo es que esta agencia enorme que trabaja con el tema de vivienda, cómo podemos financiar esto? Muchas veces ellos no financian las coaliciones que trabajan en estos temas, dependiendo, ok, eso es muy complejo, ¿está bien? Así que dependiendo de qué tipo de fondos usted requiera bajo el HUD, es posible que usted pueda conseguir o no estos fondos, dependiendo de la relación a largo plazo que usted tenga con ellos. Así que si eres parte de una coalición y hace mucho tiempo trabajas con eso y tienes experiencia, si estás pensando en tomar alguna otra estrategia, ¿cuáles son algunas de las coaliciones que puedan pensar en cómo financiar esto? ¿Cómo financiar lo que los sobrevivientes necesitan y cómo unir a los fondos de lo que la gente necesita con los fondos disponibles? ¿Cómo es que las coaliciones piensan? Sí, me complacería iniciar esa conversación porque una de las cosas que sabemos es que, por ejemplo, como coalición, todos reciben dinero de OVW de parte de las coaliciones y hay gran flexibilidad sobre cómo uno decide utilizar los fondos de SASP o de STOP para apoyar el trabajo en torno a la agresión sexual en el Estado y lo que atiende a los sobrevivientes. Y ciertamente, si has decidido que este es un lugar en el que realmente quieres poner la luz sobre eso y realmente a expandir la capacidad con los programas para atender a los sobrevivientes sexuales en torno a la vivienda. Si es algo que quieres asegurar que hay recursos en torno a esto, este sería un espacio y sé que ciertamente se podría incluir esto y bien sea a través de SASP o de STOP, este tipo de fondos que reciben
de las coaliciones. Entonces yo comenzaría por allí y sé, Carla, Elizabeth y Condencia Boca es otro lugar en el cual, y bueno, quiero retomar a algo a lo que dijiste, es un lugar donde se puede establecer relaciones. Siempre se trata de las relaciones y las coaliciones son los que potencian muchas de esas relaciones en los estados y territorios. Entonces, parte de cómo uno puede considerar esto es a quién conozco, con quién me he relacionado que posiblemente esté interesado en brindar fondos a este tipo de trabajo. Es una prioridad Boca en tu estado territorio, es una partida presupuestaria en el estado territorio y quizás sea un lugar donde tengas bueno, nuevamente la flexibilidad en términos de los fondos OBDU, pero también la parte en torno a las relaciones. Es una posibilidad de Boca. Uno debería estar hablando con la oficina Boca al respecto. Perfecto, Kat. ¿Alguien más que quiera dar su aporte en ese sentido? Porque lo que queríamos hacer es que aquí está todo el trabajo para las coaliciones y ambos pueden hacer el trabajo. Queríamos reconocer que hay muchas personas en esta llamada porque queríamos hablar acerca de HOD va a financiar nuestro trabajo para mejorar la experiencia de los sobrevivientes. Dependiendo de qué fondos estés buscando, depende, pero si no tienes ese tipo de relaciones, este es el punto de partida. Entonces quería que la gente del NSBRC y de CICE y de RSP que pudieran abordar ese tema tan importante, pero del que no se habla mucho. Nuevamente retomando el tema de un contexto amplio en torno a atender a los sobrevivientes de violencia sexual con respecto a sus necesidades de vivienda y si esos fondos de los programas pueden atender esas necesidades, pero hay ciertas brechas. ¿Cuál es el papel de las coaliciones en la creación de este tipo de estrategias? Y creo que lo primero, sí, Carla. Bueno, hay otra pregunta en el chat que creo que sería buena abordar antes de que empecemos con todo eso. Entonces, ¿cómo como coalición determinamos cuáles programas en nuestro estado necesitan este tipo de recursos en torno a la vivienda y cómo podemos apoyarlos? Sí, vi esa pregunta y es un punto de transición perfecto. El primer lugar, algunas veces uno escucha acerca de los fondos y una posibilidad de financiamiento y uno se acerca a eso. Pero si pudiéramos tomar tiempo para respirar, lo cual es difícil hacer eso, sobre todo como sobreviviente, si uno pudiera tomar un momento de respirar y acudir a la abundancia de experiencia que tienen los programas y los sobrevivientes en torno a sus necesidades antes de que empiece a buscar el financiamiento. Creo que ese es el punto de partida y eso dice sí a la pregunta. ¿Cómo puedo determinar cuáles programas dentro de nuestro estado necesitan este tipo de recursos de vivienda y cómo los apoyamos? Entonces, hay diferentes estrategias, diferentes coaliciones que se comunican diferente con su membresía. Yo trabajé en una coalición donde hacíamos una encuesta entre la membresía y lo que habíamos escuchado por mucho tiempo es que este es un problema, este es un problema, este es un problema. Y entonces empezamos con una encuesta, entonces luego encontramos fondos privados para hacer trabajo de visualización en torno a la vivienda. Y entonces con esa visión de aprender de la experiencia de los sobrevivientes de comunidades que no se les escuchaba en términos de prioridades de vivienda, empezamos a combinar o a convocar a este grupo de personas aprovechando las relaciones que ya las coaliciones tenían y haciendo las preguntas. ¿Cuáles son sus necesidades de vivienda? Porque como dijo Elizabeth, y también lo estaba mencionando en el chat Hillary, se habla de huir de violencia que ha ocurrido recientemente. Estamos escuchando en mi chat, en mi trabajo, es que sí, para algunos sobrevivientes esa es la realidad. Es la realidad. El propietario de mi vivienda está perpetuando violencia sexual actualmente y tengo que salir. Pero hay otros que han sido acosados hace 3 años en el trabajo y no pueden salirse de ese trabajo porque van a perder su vivienda. Y con frecuencia los fondos de HUD
están están enfocándose en si la persona está huyendo de violencia sexual que está ocurriendo en ese momento. Y pese a que la violencia sexual haya pasado mucho tiempo, uno está huyendo del impacto de esa violencia. Si tiene que mudarse, yo he hecho este argumento en una reunión de COC. Ellos se encargan de los fondos de HUD en la comunidad, pero es un argumento difícil y no todos están de acuerdo. Entonces, esto me hace pensar en cómo sabemos cuáles son las necesidades, y creo que tomar un momento de convocar a la membresía y hacer grupos de sondeos y ver los fondos de la coalición y ver los fondos Boca y hablar con el Estado acerca de la redistribución de fondos. Sabemos que la vivienda es una necesidad, y sabemos que hay muchas personas que están batallando con la COVID, y la manera en cómo se está financiando la vivienda actualmente no cumple con esas necesidades. Pero necesitamos saber más para que nuestra respuesta local no genere una cantidad de fondos que luego no pueda distribuir. Entonces, hay unas subvenciones de emergencia que vino de la ley CARES, y algunas veces esto brinda fondos de emergencia para los refugios y una vivienda rápida para, es ayuda con la renta a corto plazo o a corto, mediano plazo, y básicamente no pueden distribuir el dinero porque no hay propietarios que aceptan, o sea, no le alquilan a personas que reciben este tipo de fondos, o porque no tienen en las relaciones establecidas, o la gente no cumple con los requisitos y tienen una cantidad de dinero y no la pueden distribuir porque, bueno, vives en la zona equivocada, no podemos encontrar a alguien que apruebe la inspección, y literalmente ese dinero no se puede distribuir. Y eso es un ejemplo perfecto cuando no va a los fondos privados, y sabemos que tenemos necesidades, pero hay que entender bien las necesidades. Piensa en Oregon o en Nueva York, tenemos que convocar a los sobrevivientes, a nuestros miembros y a los a socios en los sistemas, y conocer qué es lo que saben ellos. Y esto trae una dinámica interesante que quiero ponerle a mis copresentadores. Es el tema de si eres una coalición contra la agresión sexual exclusivamente, y estás en un estado donde hay una coalición contra la violencia sexual y ha estado haciendo este tipo de trabajo en torno a la violencia sexual o violencia doméstica, y están iniciando esta conversación. ¿Pueden hablar un poco acerca qué pueden hacer o qué necesitan pensar las coaliciones que son exclusivas contra la agresión sexual cuando están en ese tipo de contexto? Y cuando están empezando a expandir el enfoque del trabajo en torno a la vivienda, que enfoque no nada más en los sobrevivientes de violencia doméstica, sino también los sobrevivientes de agresión sexual, porque es la realidad para las coaliciones que nada más se enfocan en la agresión sexual. Sí, totalmente. Y una de las cosas que me hace pensar en esto es volver a lo de establecer relaciones y enfocarlo en cuáles son las necesidades dentro de las comunidades en el estado o territorio. Entonces, si eres una coalición que nada más se enfoca en necesidades ante la agresión sexual, y están con una coalición contra la violencia doméstica que esté haciendo trabajo en torno a la vivienda, entonces empiecen esa conversación. ¿Cuáles son las estructuras? ¿Qué es lo que conocen? Intercambien información. Y estas son algunas de las cosas que hemos visto. Y quizá asociarse con otras organizaciones para hacer grupos de sondeo, para ver qué sería lo más útil en términos de intercesoría de vivienda dentro del Estado. Y no sé si hemos dicho esto, quiero retomar algo que dijimos, que creo que es una de esas realidades que nos ayuda a enfocarnos, y es, creo que a menudo cuando pensamos en las viviendas es que tenemos que tener alguna edificación, y de verdad no es así. La mayoría del dinero, los fondos que se dedican a la vivienda no tienen nada que ver con un edificio para que la gente venga a accederlo y vivir allí en ese espacio que proporcionen. Más bien hay muchas oportunidades
que nuestros colegas del sector de violencia doméstica, ellos conocen muy bien. Por ejemplo, casas dispersas u otro tipo de edificaciones y complejos de vivienda. Entonces, porque yo cuando al principio empecé a hacer este tipo de trabajo en torno a la intercesoría con la vivienda hace como 8 o 9 años, lo que yo pensaba era como que, bueno, por supuesto, uno tiene que tener un espacio transicional o un refugio, un albergue que uno esté administrando para recibir los fondos. Y esto me abrió muchísimo los ojos pensar en el hecho de que puedes brindar ayuda y vivienda para los sobrevivientes y nunca tienes que ser dueño de una edificación, porque no siempre es la estructura que funciona para los programas contra la violencia sexual. Y esta es una excelente conversación para tener con la coalición contra la violencia doméstica. O sea, ¿qué están haciendo ustedes que apoyan el Estado? ¿Están buscando la vivienda rápida o la reubicación de vivienda rápida o algún otro tipo de vivienda u otras alternativas? O asistencia alternativa de vivienda para los sobrevivientes? Entonces, este es uno de los buenos puntos de partida. Y cuando empezamos a trabajar en torno a la vivienda transicional en NNIDV, es algo parecido. Entonces, bueno, las organizaciones contra la agresión sexual o contra la violencia doméstica a nivel nacional empieza a uno a preguntarles, ¿qué saben ustedes y qué aportan ustedes a esta conversación? Y gran parte de lo que decidimos es que teníamos que hacer sesiones de escucha y grupos de sondeos y entrevistas uno a uno y preguntarles específicamente qué funciona para los sobrevivientes de agresión sexual dentro de las estructuras que ya tienen y qué no funciona, cuáles son los obstáculos y algo donde algo diferente tenga que funcionar. Entonces, nuevamente, eso creo que sería otro excelente punto de partida. E imagino que hay más, Carla, Elizabeth o Condencia. Creo que esos serían las que se me ocurren cuando uno piensa en esto. Sí, nuevamente para las coaliciones, conectarse con las coaliciones y lo que ha funcionado o no ha funcionado y expandir esas relaciones. Creo que nuevamente eso es lo que queremos abordar. Y también las coaliciones duales en torno a la violencia doméstica y la membresía y este tipo de programas han hecho este tipo de trabajo en torno a la violencia doméstica. Entonces, lo que yo he observado en nuestros subvencionados de viviendas transicionales es que empieza a haber tensiones cuando empezamos a hablar acerca de cómo apoyar a un sobreviviente de abuso sexual en la infancia al pagar su renta y cuando hablamos de darle vivienda a alguien que actualmente está viviendo un peligro inminente. Y eso empieza a ser como un tipo de priorización, o sea, como que cómo te atreves a poner las necesidades de tal persona por encima de las otras, no entiende el peligro de la situación. Y la realidad es que no es que la necesidad de uno sea más importante de los otros, sino que el daño que viven los sobrevivientes de violencia sexual, y al igual que los que sufren violencia doméstica, incluso años después de haber salido de una reelección, si se ha dañado el crédito, si hay algún tipo de control a larga distancia, el daño continúa. Y si alguien está posiblemente en peligro de perder su vivienda, ese trauma también hace daño. Entonces, para las coaliciones duales, uno tiene que estar muy consciente y sensible a dónde están tus miembros, tus programas miembros en torno a este tema. Y muchas veces en los presupuestos, el dinero para los albergues de emergencia son la gran cantidad de fondos que se le da como asistencia a los programas miembros. Entonces, al pensar en esto, en las coaliciones y en las coaliciones duales acerca de qué significa esto en sus coaliciones, cómo liderar, cómo apoyar las necesidades de los sobrevivientes y qué significa esto entre los miembros de la coalición. Eso uno tiene que estar consciente de esto a medida que se inicia la conversación. Y no sé si quieren agregar algo más o si alguien en la llamada quiere aportar algo más acerca de las conversaciones que han tenido con sus miembros en torno a este tema. Rebeca, quería agregar
que una de las barreras que estamos viendo es que los programas de vivienda, los participantes reciben referencias de albergues de emergencia y vemos esto, que los sobrevivientes de violencia sexual no reciben acceso a esta ayuda porque vienen del albergue a las viviendas transicionales. Sí, entonces estar preparados y es algo que queremos hacer que la gente esté consciente de todo esto. Las relaciones con las coaliciones duales o las coaliciones contra la violencia doméstica son importantes y si uno quiere converger conversaciones entre los miembros de la coalición, o sea, como cómo hacemos estas preguntas, qué tipo de preguntas hacemos y no tenemos tiempo para profundizar actualmente en esto y no tengo recursos que les pueda enviar mañana, pero esto sería algo que quisiéramos ayudarlos a elaborar si esto pudiera ser útil. Y Kat dice que podemos ayudar. Y esta primera llamada es realmente retroceder un poco, respirar y conectarse con la abundancia de experiencia que existe en torno a las necesidades y con los sobrevivientes, con las coaliciones que ayudan a la gente indigente, con las coaliciones de violencia doméstica y con los miembros de su coalición. Quizá hayan programas que conozcan mucho acerca de este tema y uno puede acudir con esos recursos. Entonces, una vez que uno ha determinado dónde es que están las necesidades de los sobrevivientes, uno puede decidir que enfocarse en HUD va a ser el punto de partida ideal y esta sería la evaluación de cuáles son las necesidades de vivienda de los sobrevivientes y uno se da cuenta que obtener acceso a un fondo específico quizás sea lo más útil y también puede darse cuenta que en esa conversación y uno se da cuenta como que hay que trabajar mucho con la membresía en torno a los enfoques organizacionales para atender las necesidades de vivienda o prestar servicios holísticos para brindar mayor acceso a la vivienda. Entonces, quizá uno tenga que partir desde ese punto antes de hablar de la vivienda transicional. Quizá tenga que empezar a comunicarse con el Consejo Municipal o con los propietarios y con las ordenanzas en torno al ruido y a dónde podrían ocurrir las experiencias de violencia. Entonces, puede ser que tenga cada uno un punto de partida diferente, pero si después de esta evaluación uno decide que quieres acudir con HUD, independientemente de dónde empiece, HUD es una parte tan importante que básicamente en cualquier momento van a encontrarse con HUD. Pero hablemos de que, bueno, ya llegan a la intercesoría ante HUD. Y el paso siguiente sería que uno aprende de parte de sus integrantes qué es lo que sepan. Y entonces hay que capacitar a sus miembros acerca de HUD. Entonces, enseñarles cómo funciona el sistema. Y aquí es donde uno puede hablar con los expertos para capacitar a los otros integrantes de la coalición. Y enseñarle a la gente a nivel local cómo hacer intercesoría, porque si estás trabajando con HUD, uno quiere interceder desde las coaliciones estableciendo relaciones para recibir fondos redistribuidos estatales y los miembros están trabajando a nivel local. ¿Y por qué es útil ese enfoque doble? Si el Estado nada más está haciendo la intercesoría con la redistribución de los fondos de HUD. Vamos a hablar de ESG. Esto ha surgido mucho. ESG es una subvención de fórmula y se distribuye en ciertas jurisdicciones basado en una fórmula. Quizá tengas una excelente relación con el ente redistribuidor de ESG y quizá tengan unas políticas excelentes, pero entre este espacio y este otro espacio donde el ESG está siendo distribuido, donde el centro local esté trabajando en torno a este tema, quizá encuentran una gran diferencia en las políticas, quizá hayan impuesto unas políticas que ayudan a los sobrevivientes por aquí, pero si el centro local no puede hablar con la misma política, con el mismo punto de discusión, entonces va a haber una brecha en la estrategia para este tipo de cambios. Entonces se trata de capacitar a los integrantes para trabajar dentro del sistema de HUD y si esta es nuestra experiencia,
comuníquese con nosotros y podemos hablar acerca de cómo expandir estas herramientas y ver qué tipo de fondos HUD deberíamos discutir, porque HUD es justicia en la vivienda, es la sección 8, son las subvenciones para el desarrollo comunitario. Este departamento también atiende a los indigentes. Es enorme este departamento. Entonces, lograr que los miembros tengan la capacidad de trabajar en este sentido y también uno quiere capacitar a los actores de HUD. Entonces, hay que determinar con quién tenemos que hablar dentro del sistema de HUD. ¿Es a los redistribuidores de los fondos de HUD o a los del COC? En algunos estados, COC es un grupo a nivel metropolitano y para quienes sean nuevos es un mandato de HUD para coordinar cómo los fondos para la indigencia se distribuyen a nivel local para hacerlo más eficiente y priorizar a los que más necesitan. Y utilizo estas entre comillas porque, bueno, así es como hablo yo. Entonces, son políticas con buenas intenciones, pero sabemos que el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones. Entonces, bueno, pero si están trabajando con la redistribución de fondos, HUD por aquí los están capacitando a ellos y estás construyendo relaciones con ellos y luego necesitas que tus programas locales se estén capacitando y trabajando con fondos de HUD. Y la razón por la cual con los COC, y la razón por la cual menciono la capacitación versus el trabajo de política, porque la capacitación puede ser una excelente manera de establecer relaciones, como que, bueno, queremos aprender acerca de nuestro sistema, sobre todo si tienen fondos. Uno establece relaciones, uno aprende, pero capacitarse sin responsabilidad en torno a las políticas públicas no avanza en nada, porque puede haber muchas cosas positivas, pero de todas maneras existen las barreras para los sobrevivientes. La gente todavía se le requiere que que participen en ciertos servicios para seguir teniendo acceso a su vivienda. Entonces, eso puede ser una barrera. Entonces, estos son aspectos sumamente claves. Entonces, capacitarse a nivel estatal, capacitarse a nivel local y trabajo en torno a las políticas públicas en ambos niveles. Y luego, quería consultar con ustedes. Antes de consultarles, vi que Mark tenía una pregunta sobre los fondos para los vouchers y los fondos para la inversión capital. Creo que, Kat, hablaste acerca de, o respondieron eso en el chat, ¿o no? Qué bueno que el chat es muy bueno. Y creo que Kat tenía buen punto. Algunos programas. Este es un excelente ejemplo de cómo entender las necesidades de los sobrevivientes. Entonces, puede ser que uno se dé cuenta que hay muchos sobrevivientes que les encantaría vivir en algún tipo de comunidad intencionada, donde compartan deberes y el espacio donde viven y un lugar donde pueden criar a sus hijos, y eso les parece una gran sanación. Entonces puede ser que esto exista hipotéticamente. Y uno dice, bueno, ¿saben qué? Quisiéramos comprar un edificio y expandir algo así, va a ser algo o alguien que donara ese edificio. Entonces, ok, está muy bien si esto se basa en las necesidades de los sobrevivientes. Y uno de los aspectos positivos de este tipo de viviendas congregadas que uno opere, que no tienes que estar teniendo problemas con los propietarios, donde haya tanta discriminación debido a el puntaje de crédito y todo eso. Entonces, esa es una de las cosas positivas. Y también hay aspectos negativos de ser dueño del edificio, porque entonces uno luego se vuelve el propietario y cambia la dinámica de poder cuando uno luego tiene responsabilidad con la ciudad o la jurisdicción gubernamental. Si la gente elige hacer algo en la vivienda, que la ciudad va a estar bien pendiente de eso. Entonces cambia la relación con la gente, con el sobreviviente, cuando la agencia es el dueño de la propiedad. Entonces, eso es algo que se tiene que ver en términos de las necesidades de vivienda. Entonces, quizá encontrar dinero para la inversión capital, y hay algunas subvenciones de HUD que son para el reinversión y desarrollo, pero
la mayoría de los programas en torno a la indigencia no son para inversiones capitales. Y conforme hablabas de esto, una de las cosas que recuerdo es que es una conversación muy importante para personas en las coaliciones. ¿Cómo es que uno de esos lugares que podemos asegurarnos de que los programas en nuestros estados, en nuestros territorios, tengan un conocimiento importante, profundo acerca de lo que está disponible y todas las maneras en que pueden suplir esas necesidades? Y conforme hablamos sobre esto, realmente estoy tratando de ampliar mis fronteras aún más. Y por ejemplo, Kristen, están plantando ideas acerca de fondos comunitarios para ser dueños de territorios y todas estas ideas. Así que ella nos ha dicho, no, no olviden que tenemos estas oportunidades que tenemos dada la administración que acaba de empezar, dado que ellos apoyan más a estas comunidades. Así que existen muchas oportunidades que aún van más allá de lo que nos hemos imaginado hasta el momento. Y aún mientras pensamos en los detalles minuciosos de todo esto, sin embargo, podemos verlo desde un punto de vista aún más amplio con respecto a las necesidades de los sobrevivientes y cómo construir alrededor de esto. Y ese es justamente nuestro papel como coaliciones para promover esos espacios, para poder escuchar la voz de las personas en programas específicos, programas culturales específicos, programas que están haciendo intercesión holística y que están realmente sumergidos, investigando cuál es la necesidad que hay allá afuera y luego cómo podemos trabajar hacia un mismo fin como un Estado. No solamente nosotros tratando de calzar, meternos dentro de una definición, sino lo contrario. Sí, exactamente. Esta idea es una, pero tenemos miles de ideas. Esta, por ejemplo, muestra los pros y los contras de una idea. Sin embargo, puede ser que localmente, ahí donde ustedes están, aplique otra cosa. Y por eso es importante el tema de la coalición. ¿Cómo es que podemos conectarnos y capitalizar con respecto a la experiencia que cada coalición tiene y pensar en una manera integrada? Y esperamos que su coalición tenga espacio para explorar eso, porque si simplemente perseguimos los fondos HUD porque están ahí, esto, sin embargo, si no calza con la necesidad de la población a la que usted está asistiendo. Bueno, pero sin embargo, Rebeca, algunas ideas que hemos tenido aquí, algunos de nosotros, incluyendo Elizabeth y yo y otras personas y otros intercesores en California, em, vimos una presentación con respecto a vivienda y mucha gente asistió a esta conferencia. Y una de las cosas que sacamos de esa conferencia es que no tenemos que hacer esto de la forma en que tradicionalmente se ha hecho. Esto no es lo que las víctimas de violencia sexual necesitan. Así no es como tiene que hacerse con vivienda de emergencia, vivienda transicional, etcétera. Y también tuvimos una conversación con la persona que tiene un programa local en Vermont. Y una de las cosas que ella dijo, por ejemplo, ella habló de una persona que recibió una casa y la condición es que tenían que hacer trabajos en vivienda y hablaban de las barreras de estos fondos. Sin embargo, ella decía, queremos hacer un trabajo de intercesión en el tema de vivienda de manera efectiva.
y coordinar con otras agencias que también se enfocan en servicios que ellos dan de manera efectiva, porque puede ser que usted no quiera simplemente $50,000 para abrir una estructura de vivienda, sino darle acceso a las víctimas, a los sobrevivientes de violencia sexual con lo que ellos específicamente necesitan en la gran gama diversa de las necesidades de vivienda que ellos tienen. Yo estoy de acuerdo. Estas son las conversaciones que tenemos que tener. Somos intercesores, somos arrendantes. Tenemos que ver esto y vernos el uno al otro y comunicarnos de las maneras que podamos, porque hay mucha creatividad entre todos nosotros. Así que este es un buen punto para que nosotros cambiemos y si te tomamos un espacio, si hacemos un alto para ver cuáles son esas necesidades y cómo hacemos para alcanzar esas necesidades. Es importante a nivel de estado, a nivel local, hacer programas locales para que no se queden todos arriba, porque si no, ambos programas se quedan incomunicados. Muchas veces, si no trabajan juntos, uno va a tener más capacidad que el otro para responder. Si esas conversaciones, si hay programas que quieren realmente alcanzar los fondos del HUD, tienen que aplicar específicamente para el fondo que se discutió en el webinario que hizo Lisa con el consorcio. Y queríamos hablar un poco más acerca de maneras en que ustedes pueden ayudar a sus programas conforme ellos analizan si el programa, si los fondos les conviene o no. Entonces, ¿estamos bien? Cambiando el tema de, o sea, es importante conocer las necesidades de las víctimas de violencia sexual y luego entender si hay algo aquí en el HUD, unos fondos específicos que puedan ayudarles en lugar de intentar alcanzar los fondos HUD y luego darse cuenta que no habían fondos para eso específicamente. Así que si usted encontró que un pedacito de este rompecabezas corresponde a su coalición y al papel que ustedes hacen, ¿hay algo más aquí en el chat que me perdí antes de cambiar al otro tema, al otro enfoque? Y estoy feliz de ver el chat y todo lo que están poniendo acá. Sí, por acá estamos teniendo un montón de conversaciones en el chat. Y yo sé que hay muchas ideas en las que el tema de vivienda se puede brindar el servicio de vivienda. Tenemos muchas ideas usando hoteles, pidiéndole a programas de compensación a víctimas de crimen. Hay muchas maneras. Este tema de personas que arriendan propiedades que quieran ayudar también. Y cómo hacer esta alianza entre ese tipo de personas y las coaliciones. Esto me encanta, escuchar eso me encanta. Y también, en un momentito podríamos simplemente hacer una pausa y preguntarnos, ¿hay algo más que quieran presentar acá antes de movernos al siguiente tema de programas locales y cuando el HUD puede calzar? ¿Hay algo más? Quiero saber si hay algo más. Yo me imagino, Mark, que esto es posible para mandar el chat. Sí, por acá lo vamos a tener. Estamos grabando todo esto. Otras cosas, ¿algo más? Y esto me emociona porque hay tanto del trabajo de vivienda que le decía yo justamente a Elizabeth que se puede trabajar y he estado pensando en qué es vivienda, qué define
la intersección en temas de vivienda. Y una de las cosas difíciles es que todos los programas siguen impulsando a la gente a continuar rentando, a continuar alquilando. Pero ¿qué tal si la gente pensara en ser dueños, en tener sus propias propiedades? Muchas veces son entidades corporativas enormes que ahora son dueñas debido a la crisis que hubo en el pasado y ahora tienen muchísimas propiedades para alquiler. Pero cuando tiene que ver con, pareciera que la gente no, o sea, que están en contra de que las personas tengan su propia vivienda. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a ese tema? Aquí estoy viendo el chat. Así que una de las preguntas es, en el webinario hablamos acerca de algunos de los fondos y el rol de la coalición y también qué piensan personas que son nuevas y se han agregado recientemente a esto. Yo simplemente voy a leer el chat porque estoy tan emocionada. ¿Esto ayuda? Creo que algunas preguntas que ustedes como coaliciones, por ejemplo, lo que ustedes nos digan, veo este fondo de HUD específico, por ejemplo, a la gente que persiguió el fondo SGCV, eh, como Carl decían, el tema de la auditoría, los reportes que había que hacer, las reuniones que tenían que ir. Y ellos más bien decían a veces en qué nos metimos. Por acá veo a Rosa. Habla acá que hay mucha burocracia por eliminar en el tema bancario. Sí, existen todas estas cosas de diferentes trámites que hay que hacer. ¿Cuáles son los derechos de ellos? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Y cómo interceder? Ok, entonces ¿están bien con que cambiemos un poco de enfoque? Para pensar si sus programas pueden perseguir estos fondos específicos de HUD. Ok, así que es un honor para mí. No simplemente soy yo dominando la conversación, sino que ustedes tengan oportunidad a través del chat de exponer lo que ustedes piensan. Así que nos quedan 15 minutos, así que para honrar el compromiso que tenemos para tocar este tema, algunas cosas que ustedes pueden encontrar que son clave para estos programas es preguntarse si los fondos HUD concuerdan con su necesidad. Así que hablo específicamente de los fondos que se hablaron en el webinario que dio Lisa Kaufman. Los ESG y todos esos fondos que se lidiaron allá en el webinario. Es importante, pero es una porción apenas pequeña de todo esto. Sin embargo, si nos concentramos en los criterios de elegibilidad para esos programas, decía que tenían que ser indigente o casi indigente. El tema de si las personas que han sufrido violencia sexual concuerdan con este criterio. Por ejemplo, si esas personas no salen de ahí debido al riesgo que tienen, entonces es muy difícil para que esas personas sean elegibles. Aunque HUD hiciera una política específica diciendo que estas personas son elegibles. Sin embargo, para lograr convencer al resto de personas involucradas de que esas personas tengan una prioridad alta para ser elegidas, esto va a ser muy difícil porque eso requiere un cambio político muy grande. Así que es una pregunta importante. ¿Cuáles son las necesidades de vivienda de los sobrevivientes de violencia sexual? ¿Vienen de las calles? ¿Vienen de un albergue? ¿O están en el momento de que tienen que huir del lugar donde están? Entonces, muchas veces
para ayudarles a permanecer donde están, va a ser muy difícil. Entonces, la pregunta es, ¿son elegibles las personas que ustedes quieren ayudar? Ahora, los SEO locales no puedo enfatizar la importancia de esto dentro de HUD. Ellos son los que deciden quién recibe los fondos. Ellos deciden quiénes reciben prioridad cuando hay una lista de personas que necesitan a los fondos HUD para indigentes. Esta asesoría que los CEO hacen, no quiero entrar demasiado en detalle, pero esto determina, sí, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Ustedes tienen muchos sobrevivientes, digamos, en un albergue, sobrevivientes de violencia sexual, y parece que el criterio de elegibilidad es bueno. La segunda pregunta es, ¿cuál es su relación con su COC? Y saber si estas personas son una prioridad y cómo es que la COC tiene listo esta entrada coordinada. Esto es otro mandato del HUD, quien dice que todas las personas que reciben fondos para indigentes tienen que coordinar cómo la gente tiene acceso a ese fondo y quién y qué fondos dentro de los diferentes programas, a qué programas se refieren y cómo es que ellos accesan estos programas. Así que esa es la siguiente pregunta. Si usted decide perseguir los fondos HUD, ¿cuál es su relación con su COC local? Porque no solamente ellos establecen la política de quién es elegible y cómo accesan las personas, quién recibe estos fondos. Con respecto a lo que Lisa dijo la vez pasada, era $1 billón, así que es mucho dinero que está entrando a su comunidad. Pero la misma gente pues, que está abogando por esto son las mismas personas, y estoy utilizando esto, pero son las mismas personas que van a decidir si su programa local recibe estos fondos. Así que muchas veces esto crea un poco de roces. Hay intercesión que quiere inclinarse un poco más al tema, digamos, de la agresión sexual, etcétera, pero la COC es la que decide y sigue el protocolo. Así que es otra pauta. Así que, ¿cuál es su relación entre usted y su COC? Y otra cosa que ellos hay que considerar es, ellos tienen la capacidad de conseguir toda la información que HUD necesita. Eso se entra en una base de datos comparativa donde se identifica la información de la persona sobreviviente dentro de una base de datos. Esa es la base de datos que el HUD utiliza para saber si digamos, requisitos o la definición de indigencia aplica a esas personas o no. Así que su programa tiene la capacidad para, por lo menos, digamos, unos $10,000 para hacer, recoger información, muchos reportes, etcétera. Y también saber si su organización puede cuidar esa información y mantenerla sumamente confidencial. Entonces, algunos programas tienen ya esto funcionando, otros no tienen la capacidad. Y entonces, estos son algunos de los puntos clave, es decir, trabajar con los programas COC. Ya estamos a punto de terminar. Los requisitos de informe, la confidencialidad, los programas entienden eso, sienten que esa es su misión y si quieren asumir y
cuáles son las relaciones a nivel local en términos de política y de recepción de fondos. Entonces son preguntas esenciales, además de las preguntas en torno a los requisitos, y pueden ayudar las coaliciones a determinar a los programas ese tipo de respuestas a esas dudas. Muy bien, muchísimas gracias. Y a todos, y gracias a todos por ser tan interactivos durante esta presentación o durante esta conversación, más bien. Quiero darles una oportunidad a las personas para que hagan las preguntas de último minuto si se les ha ocurrido algo. Bueno, por ejemplo, Venir está diciendo que ya ha vivido ciertas maneras de cómo en que se puede proteger la confidencialidad. Y hay una página web, un enlace donde hay información para cómo afiliarse a la lista de información de HUD. Y la NOFA del año fiscal 2021 todavía no la han emitido, entonces tenemos en la página web, uno puede inscribirse allí para recibir los emails con los boletines y las novedades. Ellos acaban de decir que les dieron fondos de HUD para la NOFA del año fiscal 2020. Y esto es algo que sí pudiéramos hacer en el consorcio, porque muchas de estas personas están conectadas con lo que es la NOFA. Ellos tienen una idea un poco mejor de lo que es, pero lo que sí quiero compartir en términos de la NOFA es que sí requiere mucho networking y intercambio de contactos, sobre todo si eres nuevo en este tipo de programas. Todo lo vas a tener que tener en la propuesta. Esto tiene que ya estar listo con los programas con quien están planeando trabajar. Entonces, si eres una coalición que se enfoca en un tema nada más de agresión sexual, sí les recomendaría empezar a establecer relaciones con la coalición ante la violencia doméstica para ver cómo colaboran en términos de las necesidades de vivienda. Entonces, a medida que sigamos escuchando de otros estados, vamos a recibir más información acerca de cómo se hace en diferentes lugares, pero creo que esto es lo que yo les podría dejar. La vivienda es algo complicado, pero lo que aprendemos es que todos los estados son diferentes, cada comunidad es diferente, entonces hay que dedicar tiempo a realmente ver cómo es el panorama en general. Eso es muy útil, porque quizá tu programa o tu coalición podrían tener que hacer gran cantidad del trabajo, pero quizá no tenga que hacer tanto esfuerzo y que tengan ya cierto camino recorrido. Otra cosa que quisiera agregar, que es algo muy básico y algo que no decimos, o sea, este es nuestro trabajo, de esto se trata nuestro trabajo. Algunas veces pienso que este es trabajo de violencia doméstica o es un trabajo que está haciendo otra persona, pero no, esto es nuestro trabajo muy profundamente, asegurar que los sobrevivientes de agresión sexual tengan una vivienda segura y tengan acceso a lo que necesitan para sanarse. Entonces, simplemente quería hacer esa conexión y recordarnos que muchas personas están haciendo este tipo de trabajo, pero de todas maneras es parte de nuestro trabajo. Sí, y quisiera agregar también, Kat, creo que esta es una de las cosas que a veces cuando pensamos en este tipo de organizaciones, como que necesitan ayuda, pero esta es una de las áreas en las que quizá ellos tengan más experiencia, estas organizaciones de indigencia en términos de cómo sortear el tema de la vivienda con su comunidad, y realmente al tener una colaboración con las coaliciones contra la violencia doméstica serían sumamente útil para ver qué están haciendo a nivel local y tener una colaboración sólida para generar vivienda para todos. Entonces, al pensar en asociaciones, hay que tratar de determinar que, bueno, como dijo Carla, dijo, hay que ver la coalición de violencia doméstica, pero también hay coaliciones que trabajan con comunidades de color y quizá ellos ya estén participando y ya estén haciendo este trabajo y uno puede ayudar a aprender este tipo de estrategias de parte de ellos. Y quería elevar esto porque a veces al pensar en estos temas se puede
compartir uno como nuevo para el grupo que trabaja contra la violencia sexual, pero para las comunidades de color esto no es un tema nuevo. Ellos han trabajado con este tema por muchísimo tiempo. Entonces quería destacar esto. Sí, muchísimas gracias por eso, Condencia, porque esto va a ser un enfoque sumamente importante para nosotros. O sea, ya tenemos modelos de qué está funcionando con los programas culturalmente específicos que atienden a sobrevivientes de agresión sexual. Entonces, hay que seguir elevando esto y destacando esto. Nos queda un minuto y quería compartir rápidamente que vamos a compartir el chat, todos los recursos que se mencionaron en el chat, y parece que quizá tengamos que hacer una conversación de seguimiento, quizá de 1 hora, para hablar un poco más, porque esto fue excelente, realmente lo fue. Todos los que estuvieron aquí en la llamada, gracias por su paciencia, porque tuvimos un poco de caos en cuanto a la tecnología, pero muchísimas gracias por haberse tomado el tiempo de estar aquí. Y ustedes saben, ustedes conocen a gente que está en esta llamada, entonces, por favor, comuníquese con nosotros si nos necesitan. Estamos aquí disponibles, somos un recurso para ustedes. Y también estamos grabando esto, está en inglés y en español, entonces eso lo vamos a tener disponible. Entonces, sí, por favor, manténgase en contacto y bueno, hasta pronto, nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.